región 5' a 3'. De esta manera, los iniciadores quedan de la siguiente forma. El forward, tal cual está, empezando con AGG, y el reverso, iniciando con TTA. En este ejemplo, ambos piden 22 nucleótidos, 22 MER, y tienen un ATM de 58 y de 60. Por lo tanto, ¿cuál sería su temperatura de alineamiento? 56, 53. De 53 más o menos a 53. 56. Exactamente. Este es un ejemplo de una tarea que me mandaron, chicos. Aquí está reportando los iniciadores. Oh, chicos, ¿estuvo bien o estuvo mal esta tarea? Mal. Mal porque, o bien, ¿por qué? Mal porque el primer no inicia en ATG. Okay. El primer primer y el segundo primer inicia después de TAA. Ok. En este punto me está dando un poco más de la región codificante, pero respecto a sus secuencias, ¿cómo están? ¿Están bien o están mal diseñados? Entonces, ahorita un poco de que esa solamente la secuencia de los Sigue fallando mucho su micrófono y no se entendió. No se entiende el Lázaro. teléfono. No se escucha. ¿Se escucha mejor? Ya mejor. Ok. ¿Esta secuencia que estamos viendo aquí es bien o está mal? La secuencia de los indicadores. ¿Está bien? Yo creo que no está bien. ¿Por qué no? Porque no está, bueno, creo que no está considerando parte del gen que realmente queremos amplificar. Está tomando como mucho de los extremos de fuera, entonces por eso yo creo que no está bien. Ok, pero respecto a la secuencia, ¿está bien o está mal? Está La bien. secuencia de los iniciadores. ¿Está bien? ¿A todos les queda claro, chicos? No ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué no, María? ¿Por qué, María de Los Ángeles? Porque el El primer, forward, el forward, no está María de Los iniciando. Ángeles, nada más dice, ya quedó claro que no respetó que empiece en el ATG y termina en el TA, pero la pregunta de Lázaro es si la secuencia de los oligos está bien, sin tomar en cuenta esa restricción del ATG y el TA. Pregunta si Ok. la secuencia está bien. Ah. ¿Está bien o está mal? ¿Tú qué piensas? La secuencia nada más, el diseño de la secuencia, sin tomar en cuenta el codón de inicio y el codón de par. Pues está bien. ¿están todos de acuerdo, chicos? Sí. Según yo no, profesor, pero no sé, corríjame, voy a meter mano con la anotación. Según yo, no sé si se vea la flechita, que debería de iniciar de aquí hacia acá y luego de pero, aquí hacia acá. Olvidándonos un poco de eso, la secuencia de los primers que está escribiendo aquí en el grupo, ¿está bien o está mal? ¿El forward está bien la secuencia? Yo diría que sí. Sí, Todos están de acuerdo que está bien. sí. Y el reverse, aquí está en morado. La secuencia está También, ¿no? reportando de 5 a 3. ¿Está bien? Sí, porque Exactamente. sería la Bien. secuencia. Sí. Exactamente. Esa tarea estuvo ahí. Tal vez se equivocó un poco la compañera o el compañero al momento de seleccionar el índice de esos iniciadores, que me está dando un poquito más de la región codificante. Esa es la única observación. De lo demás, está bien. Ok.
con aquí vienen los valores de T, temperatura de la línea. ¿Están bien diseñados esos iniciadores? Profe, no se escucha. Se le entiende, pero se le corta el audio y como que se baja el volumen y ya de pronto se deja de escuchar. Ok. Considerando ahora la TM y la temperatura de alineamiento, ¿están bien? No, porque son diferentes, ¿no? Está reportando una TM de 56 para los dos. Deberían Sí, ser está las bien. T. Ah, sí, esa sí está bien. Yo digo que están bien las temas. Sí, Está bien, esa tarea está bien. Siguiente ejemplo. ¿Está bien diseñado o está mal diseñado los inhibidores? ese está bien. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Analicen todos los datos. Ahora analiza TM, temperaturas de alineamiento, porcentaje de GC, longitud. Bueno, con respecto a la temperatura de alineamiento, que sean 19 grados. Según yo, la temperatura de alineamiento tendría que ser de 50 a 60, ¿no? Y también su Exactamente. temperatura media está... Y no corresponde con la temperatura media que ella sacó. Exactamente. ¿Qué le harían para corregir esos indicadores? Recorrerlos un poco. A lo mejor acortar un poco de nucleótidos. Sí, acortaron Exactamente. el número de nucleótidos. Está muy grande. Hay que quitarle a lo mejor unos 4 o 5 nucleótidos y ya queda la TM en el intervalo. Siguiente tarea. ¿Están bien o están mal? Pues esos están como los primeros, están un poquito más, ampliando un poquito más la secuencia. ¿Segura solamente eso, María de los Ángeles? Además, el forward está mal escrito, ¿no? Porque empieza como... Está mal escrito el forward. Le sacaron la complementaria. El reverso está bien. Están bien. Solamente el forward le sacaron complementaria. Siguiente tarea. ¿Está bien o está mal? Parece que está bien. Y yo también pensé eso. ¿Todos están de acuerdo que están bien? Sí. Sí. Listo, chicos, también está bien. ¿Cuánto le tienen que bajar, jóvenes, para saber la temperatura de alineamiento? ¿Cuánto les dijeron que tenían que bajarle? O Dos, De restarle? 2 a 5. De 2 a 5. Ok. 2 o 5, está bien. Siguiente tarea. ¿Está bien o está mal? Pues no está bien. La Los primers temperatura tienen media. una cadena muy grande. Y la Muy larga. temperatura es muy alta, Sí. de O 98. sea, aquí está arrojando una temperatura de alineamiento de 97. Eso está muy por arriba de la temperatura del rango. ¿Qué se le tiene que hacer a estos temas? Recortar. Los están muy largos. Siguiente tarea. El reverso está mal, ¿no? Sí, el reverse está mal. ¿Por qué? No, es el No, no Es es forward. como, cierto. Se me olvidó la C que está en el otro lado. No. Según yo es el forward el que está mal. No, pero en el reverse la El segunda base es El timina. forward es el azul. Es que en la segunda inicia base del con reverse dice timina y en la cadena viene igual timina porque dice citosina, timina y tendría que ser guanina, adenina.
Guanina, adenina. Yo digo que está mal el forward porque según ella selecciona hasta ATG, ¿no? Bueno, pero olvidándonos un poco ya del inicio. El forward está bien porque mantiene la secuencia tal cual, de 5' a 3'. Está un poco antes del codón, como menciona, pero digamos que está bien. ¿Qué pasa con el reverso? Bueno, No, no está bien, Complementaria. no está bien sacada la ¿Cómo está célula escrito? complementaria. ¿Qué le faltó hacer aquí, por ejemplo, al alumno? Ya escogió la región, que es la región verde. ¿Qué le tuvo que haber hecho a esa región? Sacar la secuencia complementaria. Exactamente. ¿Y cuál sería la secuencia complementaria? Sería guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, timina, adenina, citosina, 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 guanina, adenina, timina, guanina, timina, adenina, citosina. Exactamente. Y lo escribió tal cual seleccionó. Él puso GT, y aquí abajo igual en la red GTA. Entonces, le faltó ahí. Le faltó invertir el sentido. Le faltó invertirlo. Exactamente. Sacar complementaria y escribir de 5 a 3. ¿Ya quedó claro, chicos, cómo se delega esta expresión? Sí, profesor, ya mucho más claro. Sí. Ok. Profe, yo tengo Voy duda. a volver a dejar otra tarea similar. La vez en el Classroom, yo creo que hoy o mañana, y ya les pongo una fecha de entrega. Ahora espero que sí no haya ningún error en esta tarea. Todo esto es una práctica. ¿Leyeron la práctica? Profe, yo tengo duda en el tamaño del amplicón. Ok. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir tamaño de amplicón? En este ejemplo, estamos de codón a codón. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, El tamaño del amplicón es de donde inicia el primer nucleótido del primer forward hasta el último del reverso, que sería esta secuencia que está sombreada. En este caso, ¿cuánto sería su tamaño? Aquí está, si lo alcanzan a ver. Está en el cuadrito de color gris. 235 nucleótidos. Este es el tamaño de amplicón. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Algunos profe, ya amigos quedó claro. hicieron el tamaño de amplicón de esta manera. ¿Es un correcto? De 212. Sí, es incorrecto. Es incorrecto. El tamaño del amplicón va desde donde inicia el forward hasta donde inicia el reverso. Tiene que incluir la longitud de los iniciadores. Una PCR para explicar toda la región codificante. Entonces, el tamaño de esta región es de 235 nucleótidos. ¿Sí queda claro el tamaño de amplicón, chicos? Sí. Sí, ya quedó claro. ¿Alguna otra duda? Y en el caso de los primers, sí se pueden tomar secuencias que estén, por ejemplo, en el de inicio que es ATG, podríamos tomar secuencias que estén río abajo. Ok, en este caso yo les dije que fuéramos solamente región codificante. Entonces, si de color, obviamente si tú clonas región río arriba, hay que considerarlo. Algún experimento de clonación con ese gen, pues debe estar incluyendo otra región río arriba. Esa sería la única consideración. En la PCR tú puedes elegir exactamente dónde va a iniciar el primer y dónde va a acabar. Tú debes determinar también el cómo se aplicó que tú quieres, lo que te están pidiendo. Si les pido región codificante, exactamente tendría que hacer esto solamente. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profesor. O sea, ¿Sí? por ejemplo, si empiezo con ATG, si mi primer es ATG, sí debería de empezar con otros
nucleótidos más atrás para tener lo que es el guanina y citosina? Puedes iniciar un poquito más atrás. Igual a los que le hicieron aquí la tarea, muy bien. Pero si yo solamente les pido que a lo mejor ese producto de que lo vayan a clonar, pues ya no sería solamente la codificante, llevaría regiones río arriba y río abajo, que tal vez cuando haga la construcción lo liguen en el vector ya no coincida bien y se puede interrumpir un poco el marco de lectura. O sea, ¿Sí, chicos? o sea, si me piden que lo corra así como está, lo debo de hacer, ¿no? ¿A eso es a lo que se refiere? El principio que yo les pedí región codificante, y es la región que va a estar codificando para la proteína, que era el codón de inicio al codón de paro. Cuando tú lo quieres clonar en algún vector, era más bien de cómo debería iniciar siguiendo la imagen que les mandé de Classroom, donde viene el ejercicio con los codones. Y también para que y se encuentra en qué cadena, el primer reverso tienen que sacar la complementaria. Y esto va a depender de qué cadena molde estén utilizando. De manera para de 5' a 3'. ¿Y chicos, o todavía queda alguna otra duda o algún comentario? No, profesor. ¿O no? Los iniciadores. Y ayuda. De los ángeles. Sí, ya me quedó más claro, profesor. Ya estaba viendo lo de los primers y ya lo entendí. También les había dicho sobre la secuencia, así como en esta aplicación, aquí por Lo que estamos utilizando iniciadores con flechitas, bueno, con media flecha, y vemos que los iniciadores están encontrados. Algunos enseñaron los iniciadores en el mismo sentido, y entonces eso nunca iba a estar amplificando. Bueno, ya sé cómo se toman ahí los iniciadores. Ahora, lo único que tengo duda es cuál de las cadenas es la que voy a voy a cambiar el sentido de la secuencia para que solamente si te dan la molde prima 3', lo que tienen que sacar complementaria es para el prime reverso. El forward, el secuencia, está en esta cadena molde. Solamente el prime reverso hay que sacar la complementaria y después me la tienes que seguir de 5' a 3'. Habíamos quedado que esa es la manera estándar en la que se mandan a pedir los oligonucleótidos, porque a mí, ¿qué lado me interesa de los primers, chicos? ¿Qué lado habíamos dicho que es muy importante? El 3OH. Si yo lo mando está así, no sentir 5' que se dé la P, ellos me van a dar el OH en la timina, y entonces para eso no van a estar encontrados, y no van a estar de PCR. ¿Entienden, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok. Vamos a pasar a la... ¿Sí leyeron la práctica? ¿Quién leyó la práctica, chicos? No, yo no lo leí. Nadie la leyó, ¿verdad? De 4, de que se llama restricción enzimática de DNA total y DNA plasmídico.
Adriana, ¿nos puedes ayudar leyendo lo que dice la chica, por favor? Adriana Velázquez. Sí, profe. Ok, objetivo, realizar la digestión de DNA bacteriano, plasmídico y total, y DNA del fago lambda con enzimas de restricción, empleando la técnica de electroforesis en gel de agarosa para observar su fragmentación y determinar el tamaño de los productos obtenidos. Gracias. Sí, se iban a encontrar que vamos a trabajar con un plásmido que se llama PCR2. Este ya lo vieron en la pasada y ya saben ustedes los elementos que contienen plásmido. Así que le voy a pedir a Brenda Cruz que nos recuerde qué elementos puede identificar en este plásmido. Por favor, ¿puedes repetir? Es que se le cortó un poquito. Solo entendí lo último, lo del plásmido. ¿Pero qué le tengo que decir? ¿Perdón? ¿Otra vez, Brenda, por favor? ¿Me escucha, profesor? Sí, ya. ¿Ya? Ah, ok. ¿Qué le tengo que decir? Es que se cortó el audio. ¿Qué elementos tiene este plásmido? ¿Qué elementos podemos identificar aquí? Ah, pues tiene la región que califica para el gen de laxeta. También tiene cassettes de sensibilidad a antibióticos como ampicilina y kanamicina. ¿Sensibilidad? ¿Cómo, profesor? ¿Sensibilidad a antibióticos? Resistencia, perdón. Ok. Un origen de replicación. ¿Un solo origen? Dos, perdón. Ya vi dos. Ok. Y pues nada más. Ah, y una promotora, una región promotora. El promotor de la... De la... ¿Qué es raro aquí en la secuencia que se abre aquí, en esta cajita que está antes de la... ¿Enzimas de restricción? Ya esto. ¿Y cómo se llama esto? Sitio de multiclonación. Para enzimas de restricción. Exactamente. Osvaldo, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué error ves aquí en el sitio de nación? Y en el... Perdón, profesor, no le escuché. ¿Qué otro elemento observamos en el sitio de multiclonación? ¿Qué otro elemento, aparte de las enzimas de restricción, hay en ese sitio de multiclonación? Es ¿Qué creen que sea esto que dice producto de PCR? ¿Es un amplicón? ¿Qué? Es un, no, la verdad no lo sé. ¿Son iniciadores? ¿Secuencias iniciadoras? No, en este sitio es bien abierto y viene con un pequeño extremo saliente que es una timina. Y eso me va a servir para clonar PCR. Producto de PCR que está generado por polimerasa. Cuando les di la clase de polimerasa, no se entiende, Lázaro, algo se muy traba mucho. importante. ¿Se baja mucho el volumen? Se traba tu voz, se hace como robot. ¿Los demás sí le están escuchando? ¿Los chicos sí lo escuchan? No, la No, verdad, se escucha no cortado. le entendí bien al profesor qué es lo que No se preguntaba. escucha bien, profesor, disculpe. Ok.
¿Se escucha mejor? No, es escucha que hay igual. momentos No, donde profe. se escucha muy bien y otros donde se baja el volumen o se traba mucho, profesor. Ajá. Es que creo que tiene conectado su micrófono por su teléfono, ¿no? Creo que cuando lo Sí, le tengo el desactiva ya teléfono se escucha porque... mejor. Ok, entonces, ¿quieren que lo desactiven? Voy a pasar a la computadora. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí ya. Sí, Ok. mucho mejor. Les había dicho que este vector sirve para clonar productos de PCR. Por eso viene aquí una región que trae un extremo saliente con una sola timina. Los productos de PCR deben de tener un extremo saliente, como si fuera un extremo pegajoso, pero solamente con una base. ¿Qué base tiene el producto de PCR, chicos? Adenina. 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 ¿Y quién pega esa adenina? ¿O por qué tengo un extremo saliente en ese producto de PCR? ¿Polimerasa? La polimerasa. La TAC polimerasa es la que pega esa adenina. Siempre en los productos de PCR con TAC polimerasa van a tener una adenina en la posición 3'. Y de esta manera, este vector PCR2, ¿que cuánto mide, chicos? 4 4 kilobases. kilobases. Puede clonar productos de PCR de manera directa. No tienen que abrirlo con una enzima de restricción. Esto es por complementariedad de esa base. A esto se le llama clon, porque es una timina con una adenina. ¿Queda claro, chicos? ¿Me vuelve a escuchar cortado, profesor? ¿Voy a repetirlo? Ok. Tipo de Se le escucha cortado. se da. Está muy cortado, Lázaro, no se escucha, no se te entiende nada. Miguel, ¿puedo dar la clase y al final doy la práctica? Voy a reiniciar Sí. todo. Ok, Ok. vamos a comenzar con la clase teórica, chicos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. ¿Y a mí sí me escuchan bien o estoy igual de robótico? No, sí se escucha bien, Sí, profe. Está bien, profesor. Ok, vamos a ver un repaso de regulación de la expresión genética en bacterias, ¿ok? Vamos a ver generalidades de la regulación de la expresión genética en las bacterias, el proceso de la transcripción en bacterias, los principales mecanismos de regulación de la transcripción, algunos análisis moleculares para determinar la regulación de la transcripción. ¿Qué es la regulación genética en bacterias? Se define como un amplio rango de mecanismos que son utilizados por las bacterias para incrementar o disminuir la síntesis de productos genéticos específicos. Puede ser RNA o proteínas. Ahora, Paola Aguilar, ¿recuerdas el dogma central de la biología molecular? Paola Aguilar. Daniela Cerón. Sí, profe. ¿Y quién? Daniela. Ok, Daniela. El dogma central de la biología molecular, ¿nos lo puedes decir, por favor? Vamos a irnos un poquito rápido porque si no, no vamos a acabar. Sí, bueno, empieza del DNA. Se lleva a cabo el proceso de replicación. Obtenemos ¿De DNA a qué? de DNA a RNA. Se No, da, la replicación. la replicación es de DNA a DNA. Muy bien, Luego, de DNA a RNA es el proceso de transcripción. muy bien, Después, de RNA a proteínas es el proceso de traducción. muy bien. Y hay un proceso extra en el dogma central de la biología molecular que fue acuñado después, que es de RNA a DNA, Osvaldo. Sí, ese es el proceso de transcripción inversa o retrotranscripción. Muy bien, gracias. Ok, entonces, la replicación, ¿para qué sirve? Para que la bacteria se multiplique y haya células hijas.
Es decir, cuando la bacteria se va a reproducir, a replicar, replica su DNA cuando se va a reproducir, cuando va a producir células hijas por fisión binaria. Cuando la célula bacteriana no se va a replicar, no se va a dividir, no necesita replicar el DNA, entonces, pero tiene que controlar la expresión de sus genes, es decir, dos procesos, la transcripción y la traducción. ¿Por qué la transcripción? Porque es el momento en que la bacteria decide que un gen que está en el DNA sea leído donde hay un mensaje por la RNA polimerasa y ese mensaje sea transcrito en un RNA. ¿Ok? O si la bacteria necesita, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, va a necesitar el producto final de la expresión de ese gen, que es la proteína. ¿Cómo se le llama al proceso de conversión de RNA a proteína? No de conversión, porque realmente el RNA no se convierte a proteína, sino que se lee el mensaje y se sintetiza una proteína. Esa es la traducción. ¿Ok? Entonces, la expresión genética puede ser a nivel de la transcripción, que es el primer paso, o a nivel de la traducción, que es el segundo paso, o puede ser inclusive ya cuando la proteína está completa, terminada, puede haber modificaciones post-traduccionales. Esto ocurre principalmente en eucariotes, como la glicosilación, otras modificaciones. Hay metilación de proteínas, hay rompimiento de péptido señal en los extremos, y esas son regulaciones post-traduccionales. Pero el día de hoy vamos a estudiar con más detalle la regulación de la expresión genética a nivel transcripcional, a nivel de la transcripción, ¿ok? Lo que ya les mencionaba, existe la regulación genética de 3 tipos. Transcripcional, que es el paso de DNA a RNA. La regulación traduccional es regular la síntesis de proteína de RNA a esa proteína, y la regulación posttraduccional es la regulación de la proteína ya final, hacerle alguna modificación. Eso también, todo está sujeto a regulación de acuerdo a las necesidades de la bacteria. Nos vamos a enfocar en la regulación transcripcional. Es el primer proceso de la expresión genética, la transcripción. Consiste en la transferencia de la información contenida en el DNA al RNA. Y existen diferentes tipos de RNA. Los RNAs, el ribosomal, el RNA de transferencia, el RNA mensajero, y hay otros RNAs, pueden ser pequeños o largos, o medianos, o de diferentes tamaños, pero son RNAs no codificantes, es decir, ese RNA no es utilizado por los ribosomas, no codifica para una proteína, se queda como RNA. Pero nos vamos a enfocar principalmente en el caso de la regulación de la transcripción de las bacterias en el RNA mensajero, porque es el que va a llevar el mensaje de un gen que necesita expresarse hasta una proteína. Ok, Raimundo López. ¿Cómo se le llama, Raimundo, a la enzima involucrada en transcribir? Es la RNA pol. RNA pol o RNA polimerasa. Ok, gracias. Edwin Linas, ¿cuáles son los componentes o las diferentes subunidades que constituyen a la RNA polimerasa? Sandra Limón, ¿cuáles son los componentes de la RNA polimerasa? Son las subunidades sigma, alfa y beta. ¿Cuántas beta tiene, Sandy? 2. Una beta y una beta prima. ¿Ok? Una alfa y una sigma. ¿Cuántas son? Una alfa, 2 betas y una sigma. 4. 4. Entonces la RNA polimerasa está constituida por 4 subunidades. Una alfa,
una beta prima y una sigma. ¿Ok? La subunidad sigma también es conocido como factor sigma y tiene 4 dominios, es decir, está dividida en 4 partes. No 4 subunidades, sino 4 partes, 4 dominios o 4 motivos, 4 dominios. El dominio 1 del factor sigma se une al sitio de inicio de la transcripción. El dominio 2 se une a la caja -10 sobre el promotor. El dominio 3 del factor sigma se une en una secuencia pequeñita que se llama caja -10 extendida, la cual es rica en timina y guaninas. Y el dominio 4 tiene afinidad por la caja -35 del promotor sobre el DNA. La subunidad sigma se divide en 2 extremos, el extremo carboxilo y el extremo amino. El extremo carboxilo se llama alfa-CTD, C de carboxilo, y el extremo amino está unido a la subunidad beta y se llama alfa-NTD, N de amino en inglés, N de amino. El alfa-CTD o extremo carboxilo de la subunidad alfa se une a un elemento que se llama elemento up o elemento río arriba. Está ubicado de -50 a -65 o hasta -70 sobre el promotor. El elemento up se encuentra ubicado de -50 hasta -70 en el promotor. El elemento up se encuentra ubicado de la posición -50 hasta la -70 en el promotor. Y es reconocido por el extremo carboxilo terminal de la subunidad alfa o el dominio alfa-CTD de la RNA polimerasa. ¿Cómo se lleva a cabo la transcripción en las bacterias? María de los Ángeles, ¿puedes ayudarme con esta diapositiva y con tus clases de genética microbiana? ¿Cómo se lleva a cabo la transcripción? Bueno, el promotor es reconocido por la RNA polimerasa. Ok, María de los Ángeles, hasta ahí está bien. Quiero hacerte una pregunta antes de que inicies con ya. Okay. ¿Qué parte de la RNA polimerasa, qué subunidad de la RNA polimerasa reconoce el promotor? Dijimos que tenía 4 subunidades. ¿Cuál de las 4 reconoce el promotor? La subunidad beta. No. ¿Alguien le quiere ayudar? No Yo, Brenda. Brenda. Es la subunidad sigma. Entonces, otra vez, dilo completo, Brenda. La subunidad sigma es la que reconoce. La subunidad sigma de la RNA polimerasa reconoce el promotor. Muy bien. Gracias. ¿Sí, María de los Ángeles? Sí. La cafecita es la subunidad sigma. Sigma, sí. ¿Sí? Beta, azul, la rosita pusieron beta prima. Esta café es sigma y estas grises son alfa. ¿Ok? Ajá. Entonces, el promotor es reconocido por la RNA polimerasa. ¿Qué parte específica de la RNA polimerasa, María de los Ángeles? La subunidad sigma. Muy bien. Continúa, por favor. Bueno, y empieza por la iniciación, donde la RNA polimerasa utiliza a la cadena molde para realizar la transcripción. ¿Qué empieza a sintetizar cuando utiliza la cadena del DNA como molde? ¿Qué sintetiza a partir de esa cadena? ¿Qué molécula sintetiza la RNA polimerasa? La RNA polimerasa, María de los Ángeles, RNA polimerasa, ¿qué sintetiza? ¿Qué produce? El RNA. Muy bien, entonces, en la iniciación, la RNA polimerasa inicia la síntesis de RNA, utilizando como a la cadena, a una de las, como molde a una de las cadenas del DNA. Ok. ¿Y lo que sigue? ¿Cuál es la segunda etapa en la transcripción? La elongación, donde la RNA polimerasa
continúa la síntesis del RNA en dirección 5' a 3'. ¿Y qué puedes ver en el dibujo, en esta caricatura? En la iniciación nos dice, mira, aquí está, y aquí puso 1, 2, 3 bloquecitos en rojo. Inició la síntesis del RNA. Pero conforme empieza la elongación, yo ya veo que se le quitó una subunidad a la RNA polimerasa. Sí, la subunidad sigma. ¿Y qué ves que le pasó a la RNA polimerasa? El DNA. ¿La ves igual o movió, cambió de posición o conformación? Ajá, cambió de posición. O sea, como que cambió su conformación, ¿no? Como que... Sí, su conformación. ¿Y para qué crees que sea este cambio conformacional? ¿Y para qué se le quita la subunidad sigma? Se le quita la subunidad sigma para que empiece la elongación. Ajá. ¿Y por qué se le quita la subunidad sigma? ¿Alguien sabe, jóvenes? Era porque el factor sigma tenía mayor afinidad por el DNA, ¿no? Entonces, había un momento en el que detenía el factor sigma al complejo enzimático de la RNA pol. Entonces, se quitaba para que precisamente el complejo ya pudiese avanzar y poder transcribir el DNA. Sí, se queda. ¿Quién contestó? ¿Adriana? No, Karen. ¿Karen Ortiz? Sí. Ok, Karen. ¿Qué pasaría si se quedara ahí la subunidad sigma o el factor sigma? No avanzaría el complejo enzimático, entonces la transcripción estaría detenida. Ok, esa es una. Y si vamos a suponer que sí avanzaría, pero haz de cuenta que como si a un coche lo quisieras ir avanzando, pero el freno no se lo puedes quitar. El freno de mano no se lo puedes quitar. ¿Cómo avanzaría? ¿Lento o rápido? Muy lento. Muy lento. Entonces el desprendimiento del factor sigma es lo que dice Karen, para realizar un cambio conformacional en la RNA polimerasa y favorecer la transcripción para que avance la RNA polimerasa y se sintetice el RNA de manera rápida y continua, para que no se detenga el proceso. Muy bien. Y el último paso, María de los Ángeles. Sí, la terminación de la RNA polimerasa reconoce la señal de terminación y se libera del DNA obteniéndose el RNA transcrito. Muy bien, gracias. Adriana Velázquez. Sí. ¿Recuerdas qué elementos reconoce la RNA polimerasa sobre el DNA bacteriano para terminar la transcripción? Son secuencias complementarias. Ajá. ¿Y complementarias y ricas en qué? O explícanoslo más detallado. Sí lo vieron muy bien ustedes en genética, esto es repaso. Reconoce las secuencias RO, profesor. Ok. ¿La secuencia RO o la proteína RO reconoce una secuencia? La proteína RO reconoce a la secuencia para la proteína RO. Se supone que es eran afín. secuencias ricas en guanina y citosina, ¿no? Ajá. ¿Y qué hacen esas secuencias ricas en guanina y citosina? Me parece que adquirían como estructuras secundarias al ser complementarias y esto desestabilizaba el sistema de la RNA pol. ¿Y qué pasa en ese momento, Adriana, cuando se forma ese loop de esa estructura secundaria rico de guaninas y citosinas, esa horquilla? ¿Qué pasa con la RNA polimerasa? Se detiene la transcripción. ¿Y ahí se queda pegada la RNA polimerasa o se desprende? No, se desprende el complejo enzimático. Porque ¿Y el RNA se queda ahí o se desprende? No, también se desprende. Ok. Ese es un tipo de terminación, esa horquilla rica en guanina y citosinas. Pero hay otra horquilla que es reconocida por la proteína RO. Es una secuencia específica reconocida por la proteína RO. Osvaldo, ¿nos puedes explicar eso, por favor? Osvaldo, ¿nos puedes explicar la terminación de la transcripción dependiente de la proteína RO? Sí. Bueno, se supone que la secuencia tiene, bueno, lo que yo recuerdo es que esta enzima está unida al DNA en esa secuencia y cuando termina la
la ¿Es una enzima? transcripción. ¿La proteína Rho es una enzima? No, perdón, es una proteína. Ok. Sí, entonces cuando, me parece que cuando tiene la RNA pol como un sitio que es como afín a Rho, entonces cuando entra en contacto se une y cambia la conformación, entonces se separa y termina prácticamente esta se encarga de separar a la RNA polimerasa del DNA para que continúe, para que evite que continúe la transcripción. Muy bien. En realidad es eso. En pocas palabras es eso. Entonces hay terminación dependiente de la proteína Rho y hay terminación independiente de Rho. ¿Ok? Gracias. Cualquiera de las dos puede ser, pero son dos señales muy específicas que son reconocidas por la RNA polimerasa. Puede ser el loop, ese rico en guaninas y citosinas que se forma y la RNA polimerasa lo detecta y se desprende, se termina la transcripción, se quita el RNA, se quita la RNA pol. O cuando entra en contacto la RNA polimerasa con la proteína Rho que está unida a una secuencia de terminación, en ese momento también cambia el complejo, se desprende, se desarma y termina la transcripción. Ahora vámonos con regulación de la transcripción en las bacterias. ¿Qué pasa con la regulación? Bueno, dijimos que en el promotor había dos secuencias muy importantes, la secuencia -10 y la secuencia -35. Estas van a ser reconocidas por la RNA polimerasa, específicamente por el factor sigma. Lo que está en verde es el DNA, el gen, la región codificante del gen, que va a dar lugar a una proteína, ¿sí? O al RNA mensajero. Río arriba de la región codificante hay una secuencia pequeñita que se llama secuencia líder o secuencia 5' UTR, que puede ser de 30 hasta 100 pares de bases en bacterias o 200 pares de bases en bacterias cuando son largos. Y en esta secuencia encontramos otra secuencia. Dentro de la secuencia líder se encuentra otra secuencia importante. Cuando tengamos el RNA mensajero aquí, va a empezar desde el +1. Este +1 es el sitio de inicio de la transcripción, es decir, aquí inicia la transcripción. Y aquí, ¿qué tendríamos? El codón de inicio. No confundan el sitio de inicio de la transcripción con el codón de inicio. El codón de inicio va a estar en el RNA mensajero después y va a ser reconocido por quién, Adriana. El codón de inicio, ¿quién lo reconoce para iniciar la traducción, no la transcripción? ¿Quién reconoce al codón de inicio para dar inicio a la síntesis de la proteína? Es decir, es el primer codón de una proteína. El primer triplete que va a dar lugar a un aminoácido. ¿El RNA ribosomal? El RNA ribosomal, ok. ¿Y dónde está el RNA ribosomal? ¿En qué estructura? Si es En la subunidad menor del ribosoma. ¿Y la subunidad mayor no tiene RNA ribosomal? Sí. Entonces, ¿qué estructura? Más allá del RNA ribosomal, ¿qué estructura? Ya dijeron, casi lo dicen. El ribosoma en completo. El ribosoma, jóvenes, el ribosoma, ok. Y aquí, ¿quién va a reconocer el sitio de inicio de la transcripción? ¿Va a ser reconocido por el ribosoma o no? El sitio de inicio de la transcripción, ¿quién lo va a reconocer? ¿El ribosoma? ¿O No. la DNA polimerasa? ¿O la RNA polimerasa? ¿Quién va a reconocer? La RNA polimerasa. Ok. La RNA polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción. ¿Cómo se le llama a la región que está comprendida desde el sitio de inicio de la transcripción hasta el codón de inicio? Secuencia líder. Secuencia líder. O 5' UTR. 5' UTR con mayúsculas. 5' U, T,
UTR. ¿Por qué UTR? Viene del inglés Untranslated Region, región no traducida. Esta región no es traducida. Cuando llega el ribosoma y reconoce aquí, en el RNA después, esa región no la traduce, comienza a traducir a partir del codón de inicio. Esta secuencia líder es muy importante porque aquí dentro se encuentra la secuencia que va a ser reconocida por el ribosoma, la cual se llama secuencia Shine-Dalgarno o sitio de unión del ribosoma. Y acá después del codón de término hay una región también que no va a ser traducida, pero que vamos a tener la secuencia de terminación hacia el extremo 3', que puede ser esa secuencia rica en guaninas y citosinas para formar esa estructura secundaria y terminar la transcripción, o puede ser una secuencia reconocida por la proteína Rho para terminar la transcripción. En el promotor está la secuencia -10 y la secuencia -35, que van a ser reconocidas por el factor sigma de la RNA polimerasa. Existen proteínas que se unen río arriba de la caja -35, generalmente, en la mayoría de las veces se unen río arriba. La mayoría de las veces, no siempre. La mayoría de las veces estas proteínas se unen río arriba de la caja -35 y estas proteínas se conocen como activadores. Es decir, se van a unir ahí para facilitar la unión de la RNA polimerasa a las secuencias -35 y -10 sobre el promotor. En ese momento se activa la transcripción, inicia la transcripción desde el +1 hasta la secuencia terminadora y ahí vamos a obtener el RNA mensajero o cualquier RNA. Existen otras proteínas que son proteínas represoras. Estas proteínas se van a unir generalmente río abajo de la secuencia -10 o de la caja -10. Río abajo. Y van a reprimir la transcripción. Aunque se uniera la RNA polimerasa sobre el promotor, por un impedimento van a bloquear que la RNA polimerasa avance y por lo tanto no se va a llevar a cabo la transcripción y no vamos a tener RNA. Entonces hay dos proteínas que regulan la transcripción, los activadores y los represores. Paulina Vargas, ¿cuál es la diferencia entre una proteína activadora y una proteína represora de la regulación de la transcripción? Paulina Vargas. Paulina Vargas. Brenda Santamaría. Aquí está. Bueno, una proteína activadora va a facilitar la unión de la RNA polimerasa sobre la región promotora y una proteína represora no va a permitir el avance de la RNA polimerasa aunque se haya podido unir a la región promotora. Ok. Ahora, gracias, Brenda, muy bien. Jessica Rodríguez. ¿Qué proteína reguladora de la transcripción activa la síntesis del RNA mensajero? Inciso A, activador. Inciso B, represor. Inciso C, ninguna de las anteriores. Los activadores. Ok. Jessica Rodríguez, siguiente pregunta. ¿Qué proteína reguladora de la transcripción reprime la síntesis de RNA? Inciso A, activador. Inciso B, represor. Inciso C, ninguna de las anteriores. Los represores. Ok. Muy bien. Activación, represión. Vamos a ver mecanismos de activación transcripcional. Son tres los más estudiados, los que más se han identificado, aunque existen más. El mecanismo de activación transcripcional clase 1, que es el que podemos observar en la figura A. En la proteína activadora se une río arriba de la caja -35
y entra en contacto con el alfa CTD, es decir, el dominio carboxilo, el extremo carboxilo de la subunidad alfa de la RNA polimerasa. Y de esta manera favorece que la RNA polimerasa se posicione en el promotor y dé inicio a la transcripción. El clase 2, en este tipo de activación, en la activación clase 2, la proteína activadora se une río arriba de la caja menos 35, pero en una secuencia muy cercana. Aquí, por ejemplo, nos ponen una proteína activadora, un dímero, que se une menos 41.5. Esta proteína activadora entra en contacto con el dominio 4 del factor sigma, y eso ayuda a la RNA polimerasa a posicionarse sobre el promotor y dar inicio o activar la transcripción. Un tercer tipo de activación, que es el menos común, es aquel en el que la proteína activadora se une entre las cajas menos 10 y menos 35 y realiza cambios conformacionales en el DNA, facilitando la unión de la RNA polimerasa en el promotor. Esto ocurre cuando el DNA está muy pegado, la curvatura del DNA es muy rígida en esta región, tiene una alta complementariedad de bases, y entonces llega la proteína activadora y lo estira, ¿sí? Y favorece la exposición del promotor para que sea reconocido por la RNA polimerasa y dé inicio la transcripción. Pablo de la Luz, ¿puedes explicar el mecanismo de activación clase 1? Sí, profesor. Bueno, según entendí, es en la región de menos 35. ¿Aquí? ¿En la región menos 35? Ajá, me dijo la clase 1, ¿no? Sí, aquí está la menos 35. Y tú me dices en la región menos 35. Bueno, río arriba, ¿no? Río arriba. Ajá, río arriba de la región de menos Pero 35. retirado, vamos a suponer que de menos 50 o más allá, ¿ok? Ok. Muy bien. Otra vez. Y ahí, ajá, bueno, ¿Cómo río lo arriba, describirías? la activación de clase 1 se da río arriba de la región menos 35, alejada de esta región, y me parece que se va a unir, bueno, la proteína activadora. La proteína activadora, perdón, se va a unir en la región, ¿era la alfa, profesor? Sí. En la región alfa, según recuerdo. Esta es la subunidad alfa, todo está gris. Pero este de aquí tiene un nombre y este de aquí tiene otro nombre. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero Pablo a decirle cómo se llama este extremo y cómo se llama este extremo? Sí, el extremo al que se une la proteína. Era el CTD, ¿no, profesor? Era el alfa carboxilo. Ajá. Ok. Muy bien. Gracias, Pablo. Emiliano Díaz, activación clase 2. Bueno, en este caso, el activador se encuentra mucho más cerca de la región menos 35, todavía río arriba, pero ya no tiene contacto con el CTD, sino que alfa CTD, okay. Con el alfa CTD, sino que se pega a la región, bueno, entiendo que es la región beta, para que se pueda une al dominio 4 del factor sigma. Al dominio 4 del factor sigma, para que pueda comenzar la replicación. Digo, la transcripción. Ok. Gracias. Denise Domínguez. Activación por cambio conformacional. Denise Domínguez. Samantha Durán. Bueno, lo que entendí fue que la proteína activadora está dentro entre la región menos 35 y menos 10 y va a haber cambios conformacionales. Realiza un cambio conformacional en el DNA para exponer el promotor y de esta manera facilita el reconocimiento de la RNA polimerasa al promotor. Ok, la unión. Daniel Contreras.
Profesor, una pregunta antes Sí, de que Osvaldo. continuemos. Esta proteína que expone el DNA, aquí como lo ilustra en la imagen, ¿solo lo expone al dominio 3 sigma de la RNA pol? ¿O lo es para toda Lo que pasa la es subunidad sigma? que ahí en esa región del DNA, vamos a suponer que de aquí a aquí habría un fragmentito verde. Vamos a suponer que estuviera como una estructura secundaria aquí, estaría muy, muy apretado. Entonces la caja -10 y la caja -35 estarían muy juntas. Y si estuvieran muy juntas, la RNA polimerasa llegaría y el dominio 2 no se podría unir a -10 y el dominio 4 no se podría unir a -35. ¿Me explico o no? Si te imaginas una cinta así larga, si tú del medio la empiezas a enrollar, un punto que esté aquí y un punto que esté aquí, ¿se van a acercar o se van a alejar? Se acercan. Y si se acercan y llega la RNA polimerasa, ¿crees que embone el 2 con el -10 y el 4 con el -35? No, sería muy, muy limitado el contacto. Entonces lo que hace esta proteína activadora es llegar y quitar ese superenrollamiento en esta región, estirar el DNA, por eso ponen esta flecha, reorienta los sitios de unión y ya los expone para que ahora sí la RNA polimerasa los reconozca y se una perfectamente. De acuerdo, gracias. Perdón, o sea que únicamente lo que hace es como un rearreglo de espacio, profesor, para que embonen. Exacto. Ah, ok. Así es. Tú, Sagrario. Sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Nos puedes explicar los 3 mecanismos, por favor? Ay, bueno, es que yo lo entendí así únicamente que ¿cómo se llama? Que lo que hace es como que hace como si fuera, bueno, lo entendí burdamente como si fueran brackets. Lo que hace es que abre espacio para que embonen en el lugar que deben de ir y no haya necesidad como de mover alguna otra cosa, no sé cómo explicarlo. Ok. Así lo entendí yo, profesor. Bueno. Eric Contreras. Eric, ¿nos puedes explicar los 3 mecanismos de activación transcripcional? ¿No? Mónica Cordero. Profe, sí. Mónica Cordero. Eric Contreras, no te escuché. No te escuchas nada. ¿Puedo yo participar? Sí. Paola. Paola Aguilar, muy bien, Paola, sí, por favor. Bueno, el primero, la que es la proteína activadora, se va a unir río arriba. ¿Cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el primero? O sea, quiero que tú eres una maestra que está exponiendo esta diapositiva, vas a llegar. Pues en el primero, así, no. La activación clase 1. Muy bien. Ok, en la activación clase 1, la proteína activadora se va a unir río arriba en la caja -35. ¿En la caja o de la caja? De la caja. Ok, porque si tú dices en la caja, pues se va a unir sobre, ¿no? Okay. Y va a entrar en contacto con el extremo carboxilo de la RNA pol limerasa. ¿De la subunidad cuál? ¿Alfa? Alfa, muy bien. ¿La activación clase 2, Paola, ahora? La activación clase 2, la proteína activadora se va a unir río arriba en la -35. ¿En la -35 o de la... En la caja, de la caja -35. Ok. Río arriba. ¿Pero cerca o lejos? Más cerca. Ok. No hay contacto con el CTD. Con el alfa CTD. Alfa CTD. Por lo que la proteína activadora... ¿Con quién contacta la proteína activadora? ¿Con quién hace contacto? El factor 4 sigma. Con el dominio 4 del factor sigma. ¿Otra vez, Paola? A ver, entonces, la proteína activadora se va a unir río arriba en la caja -35
y va a entrar en contacto con el aminio 4 del factor sigma y va a ayudar a que la RNA polimerasa se produzca. Se produzca. Por La eso produzca la transcripción. porque la RNA polimerasa ya está producida. Bueno, entonces, No, qué bueno que en los exámenes hay opción múltiple, ¿verdad? Porque si dicen, no, pues describe. a pues, que la RNA polimerasa se una. Ok. ¿Y en el otro? La activación va a haber como ¿Cómo un se llama la cambio activación? activación por cambio conformacional. Muy bien. ¿Qué ocurre en este tercer tipo de activación? A esta molécula que no me acuerdo cómo se llama. La proteína activadora. Ok, la proteína activadora va a generar un cambio conformacional y va a hacer que se va a como que exponer la cadena, va a hacer que así se puedan unir en lo que es el menos 35 y el menos 10. Okay. Sí lo entiendes. ¿Sí? ¿Alguien más que lo quiera explicar bien y rápido? ¿No? ¿Puedo participar? Sí, ¿Puedo Osvaldo. intentarlo? Sí, Bueno. María de los Ángeles. Bueno, María de los Ángeles, está bien. Ok. A ver, María de los Ángeles. Tenemos a la proteína activadora que se encuentra arriba y se va a unir cerca de la caja menos 35, se va a unir a la subunidad alfa, bueno, la subunidad alfa del extremo carboxilo. Ok. Bueno, alguien que lo sepa más rápido, Osvaldo, a lo mejor. Sí, ahora sí, yo. Ok. En el caso de la clase... Activación clase 1. Sí, en el caso de la activación clase 1, una proteína activadora río arriba se une río arriba, pero también se une a la subunidad, al extremo carboxilo de la subunidad alfa de la RNA polimerasa. El mecanismo de activación transcripcional clase 2 implica proteínas activadoras que se unen a la subunidad al dominio sigma 4 cerca de la región 35 aproximadamente menos 41 nucleótidos río arriba. Y en el mecanismo transcripcional clase 3, se trata de proteínas que se unen al DNA exponiendo... No existe clase 3. Bueno, clase C. Perdón, es activación por cambio conformacional del DNA mediado por proteínas que eliminan el superenrollamiento entre las secuencias menos 35 y menos 10, exponiendo esa región promotora a la unidad sigma de la RNA pol. Muy bien, ok. Vamos ahora con los mecanismos de represión transcripcional. En el primer mecanismo se llama, el primer mecanismo se llama represión por impedimento estérico. Estérico de éster. No vayan a poner en el examen histérico, ¿eh? Ya me ha pasado. Como si hubiera un impedimento histérico, no, estérico. ¿Sí saben lo que es un impedimento estérico en química? ¿Lo vieron? ¿O en biología? Sí, ¿quién dijo sí? Yo, Pablo. A ver, Pablo, ¿qué es un impedimento estérico? Te está hablando de un impedimento espacial por la forma o la estructura de la molécula. Muy bien, excelente, Pablo. En este mecanismo de represión por impedimento estérico, la proteína represora se va a unir entre las cajas menos 10 y menos 35, bloqueando la unión de la RNA polimerasa al promotor por impedimento estérico. En el segundo tipo de represión transcripcional... Profe, perdón, ¿me puede repetir bloqueando la unión de qué, perdón? Sí. ¿Quieren que se los dicte? Vean la imagen y entiéndanlo, chicos. ¿Ok? Miren. En el primer mecanismo de represión, que se llama mecanismo de represión transcripcional por impedimento estérico, la proteína represora se une entre las cajas menos 10 y menos 35, bloqueando la unión de la RNA polimerasa sobre el promotor.
bloqueando la unión de la RNA polimerasa sobre el promotor. Este bloqueo se lleva a cabo por un impedimento estérico. En el segundo tipo de represión, se llama represión por looping o formación de horquilla. En la represión por looping o formación de horquilla, la proteína represora forma un oligómero que se une río abajo de la caja menos 10, un dímero, y un dímero río arriba de la caja menos 35. Se atraen los dos y originan un loop. Y este loop o esta horquilla bloquea el contacto de la RNA polimerasa con el promotor. Entonces es una represión por formación de horquillas. El tercer tipo de represión se llama represión por modulación de un activador. En este mecanismo, la proteína represora se une río arriba de la caja menos 35 y se une a una proteína activadora, originando que la proteína activadora cambie su conformación y no pueda ser reconocida por la RNA polimerasa. Y por lo tanto, la RNA polimerasa no puede reconocer al promotor. ¿Me puede volver a explicar qué es decir? El tercero. Sí. Vamos a suponer la proteína activadora ahí está feliz de la vida. Ella dice, ven RNA polimerasa, acércate al promotor para que empieces a transcribir. Pero resulta que cuando ya viene la RNA polimerasa, llega una proteína represora y se une al activador. Dice, hey, tranquilízate, cambia tu conformación. Esta unión del represor con el activador hace que el activador cambie su conformación. Y al cambiar su conformación, la RNA polimerasa, aunque llegue, ya no la reconoce. Y al no reconocerla, ya no se puede unir en el promotor. El represor modula al activador. ¿Cómo lo modula? Cambiando su conformación. Y al cambiar su conformación, impide que la RNA polimerasa reconozca al activador y por lo tanto ya no se une a la región promotora. Osvaldo, ¿nos puedes explicar los mecanismos de represión transcripcional? Por favor. Sí, profesor. La represión por impedimento estérico es prácticamente la unión de la proteína represora entre las cajas menos 35 y menos 10, río arriba, y esto causa un bloqueo, lo que pues impide la unión de la RNA polimerasa al sitio promotor. La represión por looping o formación de horquillas consiste en la unión de las proteínas represoras a dos sitios diferentes del DNA, uno río arriba y el otro río abajo, formando horquillas que impiden la unión de la RNA polimerasa con el sitio promotor. Y la represión modulada por el activador es, ocurre cuando la proteína represora se une a la proteína activadora y causa un cambio conformacional, lo cual va a causar que la RNA polimerasa no reconozca la proteína activadora y no se una para comenzar la transcripción. Muy bien. ¿Alguien más? María de los Ángeles. Sí, aquí estoy. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Lo puedes explicar? Bueno, tenemos que el primer mecanismo, que es por impedimento estérico, el represor se une río arriba entre la caja menos 10, menos 35 y menos 10, lo que hace que la subunidad sigma no reconozca el sitio de unión. Ok, el promotor, ok. Por el promotor. Bueno, sí. Y la represión por formación de horquillas, aquí lo que pasa es que el represor forma un dímero, lo que hace que la subunidad menos 35 y menos 10 formen una horquilla, y lo que hace
hay un impedimento para que la subunidad sigma reconozca Al promotor. secuencia al promotor. Ok. Y en la tercera es represión por modulación de un activador. Lo que pasa que el represor se une a la proteína activadora, lo que hace que esta tenga un cambio conformacional y ya no sea reconocida por la subunidad sigma. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Las bacterias responden a estímulos para regular la transcripción. Puede ser temperatura, nutrientes, cambios en el pH, cambios en la osmolaridad, en el oxígeno, etcétera. Y dependiendo de estos estímulos, la bacteria puede expresar sus genes o ya sea activándolos o reprimiéndolos. ¿Sí? Puede haber activación de la transcripción o puede haber represión de la transcripción. Aquí hay un ejemplo. Hay una bacteria. ¿Qué bacteria te gusta, Mónica Cordero? Atsiri Cortés. Yo digo que es Escherichia coli. Ok, tenemos a Escherichia coli y la crecemos en una caja, Petri, con agar. ¿Qué agar te gusta, Atsiri? ¿En qué agar crece Escherichia coli? ¿Cualquiera? Sí, el que tú quieras. ¿Llevaron Bacter ya? ¿Qué agar te gusta? Salmonella o algo así. En agar es Salmonella crecerá Escherichia coli. Perdón, hablaba de McConkey. En McConkey. Sí. Ok, en McConkey. En cuenta viable. Bueno, o en cuenta viable también. Ok. Vamos a poner un agar McConkey, vamos a rayar 2 cajas. Y una la vamos a meter a la incubadora a 37 grados centígrados y la otra la vamos a dejar ahí en la mesa, suponiendo que la temperatura del laboratorio esté a 25, la temperatura ambiente. Dentro de la bacteria, cuando esté creciendo y cuando se esté reproduciendo y formando las colonias en la caja, ya que esté la bacteria en cierta etapa de su crecimiento, entonces el gen, verde que veíamos del principio, a 37 grados centígrados, se expresó generando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copias de RNA mensajero de ese gen. La Escherichia coli que está en la caja de agar McConkey en la mesa de laboratorio a 25 grados centígrados generó nada más de ese gen 2 copias de RNA mensajero. Edwin Linas. ¿Está? No. Sandy Limón. Sí, aquí estoy, profesor. ¿En cuál de los 2 escenarios se generó más RNA mensajero? ¿A 37 grados centígrados o a 25 grados centígrados? A 37 grados centígrados. ¿En cuál de los 2 escenarios se expresó más el gen verde? ¿A 37 grados centígrados o a 25 grados centígrados? A 37 grados centígrados. Ok. Sí se entiende entonces cómo, dependiendo del estímulo, puede la bacteria responder y transcribir los genes, activándolos o reprimiéndolos, expresando sus genes. ¿Sí, Sandy? Sí. Ok. ¿Cómo podemos medir esto, jóvenes? ¿Cómo podríamos medirlo? Yo aquí les estoy poniendo un escenario hipotético, que aquí yo encontré 10 copias de RNA mensajero y aquí encontré 2 copias. Pero ¿cómo puedo medir la expresión genética? Con la ¿Se puede un metabolito? ¿Cómo? Bueno, por la secreción de un metabolito, profesor. Puede ser, sí. En diferente temperatura. Si este gen codifica para un metabolito que se secreta, sí. ¿Y cómo lo checarías? Pues podría ser por por concentración en el agar, Okay. o también por por uso de sustrato. Ok. Ok. El metabolito. Ok, sí se puede así también. Ahí ya nos iríamos
al producto final, que sería la proteína que se produce a partir de este RNA mensajero, ¿no? Aquí va a haber mayor metabolito y que aquí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa podría ser una, sí. Tienes una muy buena idea, Sagrario. Está muy bien, pero si queremos cuantificar el RNA, ¿cómo le hacemos, Diego Mérida? Si lo que queremos cuantificar es el RNA mensajero, no la proteína, sino el RNA mensajero. Diego Mérida, ¿estás? Sí, aquí estoy. Pues podríamos hacer alguna especie de prueba molecular. Ya habíamos visto unos tipos de PCR en los cuales se utilizaban para evaluar la expresión genética. ¿Podría ser la RT-PCR? Podría ser la RT-PCR. ¿Cómo se lleva a cabo la RT-PCR? Bueno, así a grosso modo, pues tiene RNA. Ajá. Y esta sufre un proceso de retrotranscripción, cual pues ahora el RNA se forma a DNA y ya ¿Cómo se le llama al DNA que se produce a partir de RNA, Diego? Clonal. Clonal, no. Complementario. Ah, complementario. Okay. O cDNA, ¿ok? Ok, sí. ¿Y luego qué pasa con ese cDNA? Y bueno, ese cDNA ya pues se hace su amplificación. ¿Por qué metodología molecular? El nombre de la técnica lo dice. Sí, ¿Cómo se dijiste que se llamaba la técnica? RT-PCR. Entonces, ya existe la retro. Pues por PCR. Ajá. Pues por PCR, exacto. Por PCR. ¿Y cómo lo harías? El PCR pues sería como un PCR normal. ¿Cómo sabrías al final que hay más RNA mensajero del gen verde en la bacteria que creció a 37 grados centígrados que RNA mensajero del gen verde en la bacteria que creció a 25 grados centígrados? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Cómo lo vas a saber? Ya hiciste la retrotranscripción y ya hiciste la PCR. ¿Ahora qué haces? ¿Preciso? Ajá. ¿Quién dijo? Brian. A ver, Brian. Pues yo haría una electroforesis comparando los dos, el del que creció 37 y del que creció 25. ¿Qué comparas? El RNA. El RNA. Bueno, el producto de la PCR. El producto amplificado de la PCR. Ok, el amplicón. ¿Y cuál de los dos amplicones va a estar más intenso o más grueso o más gordo? Como le quieran decir. Tiene que estar más grueso el de 37, el que creció 37. Ok. ¿Qué tienen que utilizar para validar su RT-PCR? Una cromatografía. No. ¿Un marcador de tamaño? No. ¿Nuestros controles? El control, que sería un gen de qué tipo? Constitutivo. Ok, la expresión de un gen constitutivo. ¿Y cuáles son los genes constitutivos que se utilizan en la RT-PCR? El gen de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Ok, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa puede ser uno. O el gen que codifica para el RNA ribosomal 16S. O el gen que codifica para la proteína Rho. O el gen que codifica para la girasa, la subunidad B de la girasa GIR-B. O para la proteína DNA, GROEL. Hay muchos. ¿Ok? Bueno, la retrotranscripción que nos decía Diego, pues ya la conocemos. Y luego también la PCR. Pero vimos un tercer
tipo, otro tipo de RT-PCR. ¿Qué significa esta Q? En tiempo real. En tiempo real o... A ver, aquí se los estoy señalando. ¿Otra vez? Cuantitativa. Ok. ¿Otra vez? Cuantitativa. O en tiempo real. Ok. Primero hacemos una retrotranscripción. La retrotranscripción, como ya todos saben, partimos del RNA mensajero y un iniciador, que puede ser un hexámero al azar o un oligo específico, o puede ser el oligo de T en caso de eucariontes, se une y después llega la transcriptasa reversa, reconoce el oligo y copia la primera cadena de cDNA. Posteriormente el RNA mensajero, que es el amarillo, se degrada adicionando la enzima RNasa H y se obtiene un cDNA de cadena sencilla. Este cDNA, si vamos a hacer una RT-PCR cuantitativa o RT-PCR en tiempo real, vamos a aplicar una PCR con los mismos ciclos que hemos visto para la PCR. ¿Cuáles son estos 3 ciclos, Brian? ¿Cuáles son los 3 ciclos de la PCR? Y lo puedes leer aquí en la diapositiva. ¿Dijo Brian? Brian, sí. Sí, desnaturalización, lo de alineamiento y la elongación. ¿Qué consiste la desnaturalización? Se supone que la desnaturalización es cuando con el proceso de temperatura la doble cadena de DNA se va a separar en 2. Ok. ¿Qué temperatura se usa en la desnaturalización? 92. 94, 95, ¿ok? 92 es muy baja. Ah, ok. 94, 95 grados. Y luego alineamiento. Luego del alineamiento, las cadenas se van a como separar para poder complementar de acuerdo a los iniciadores que se van a unir a los sitios específicos. Ok. ¿Y la elongación? Y ya en elongación, la DNA pol va a ir complementando con los nucleótidos de acuerdo a los extremos libres de los iniciadores. Ok. Y a partir de 2 copias, ¿cuántas se van a obtener después de un ciclo? 4. Así van a ir 2, 4. Luego de 4, 8. Y luego de 8. 16. Y así se va a ir. Entonces, la amplificación es de tipo exponencial o logarítmico. ¿Ok? Aquí está una fórmula para obtener el número de copias que podemos obtener en la PCR. Ejercicio. ¿Cuántas copias de DNA se obtienen a partir de una doble cadena? A partir de una doble cadena en el ciclo 10 de la PCR. ¿Cómo lo harían? Jessica Rodríguez. Profe, tendríamos 2048 copias. ¿Cómo lo hiciste? Lo elevé a la 11. ¿Por qué la 11? Porque, bueno, porque en la imagen veo que por ciclo, por ejemplo, si tengo ciclo 2, lo elevo a la 3, entonces como que sumas 1. No sé por qué. Porque inicialmente es una doble cadena. Después de un ciclo tenemos 2. Por eso es 2 a la 2. ¿O no? ¿Sí o no? Aquí tendríamos una doble cadena, no está dibujada, pero sería dos azules juntas. Una doble cadena, por eso es 2. Pasa un ciclo, 2 a la 2, ¿ok? Y así está bien, 2 a la 11, ¿cuánto te da? Sagrario, ¿o quién dijo?
2048. Sagrario, ¿o quién había dicho en un principio? Yo, Paola. Paola, perdón. Es que no los veo aquí. No tengo la forma de... No los tengo con esa opción. Porque me gusta ver la diapositiva completa. Por eso estoy al pendiente de la lista. Y quien no me contesta, pues le pongo falta. A ver, Paola, ¿cuánto te dio? 2048. Ok. ¿Sí se entiende cómo se saca esto? ¿O no? Paola, ¿les puede? Pues como iniciamos con doble cadena, si tenemos lo que, no sé, un ciclo de, por ejemplo, 5, lo elevamos a la 5 más 1, o sea, sería 2 a la 6. Ok. Sí. Muy bien. Ok. Pero en la PCR cuantitativa, a diferencia de la PCR convencional o de punto final, adicionamos un fluoróforo que se llama Cyber-Green. Este fluoróforo, ¿qué hace? Ya lo vimos en la clase de RT-PCR en tiempo real. Se intercala entre el DNA y cuando se intercala, bueno, emite la fluorescencia. Se intercala o se une al surco menor. Ah, sí, cierto, se une al surco menor, sí. No se puede intercalar. No, no se intercala. No nos serviría para detectar. ¿Ok? Sí, es cierto. Un agente intercalante sería el bromuro de El bromuro de tirio, exactamente. Pero el Cyber-Green, no se intercala, sino se une en el surco menor de la doble cadena, ¿ok? Y en el momento en que se une al surco menor de la doble cadena, emite fluorescencia, la cual es detectada por el equipo. Y en la desnaturalización se separa esta doble cadena y se hace otra vez cadena sencilla. ¿Qué pasaría con esa fluorescencia? ¿Qué pasaría con el Cyber-Green? ¿Lo reconoce? ¿Se puede unir a él? No, la fluorescencia desaparece. Ok. Bueno, la que leyó el equipo ya la guarda y luego vuelve a leer en la siguiente, ¿ok? En el siguiente ciclo vuelve a leer la fluorescencia, ¿se entiende? El equipo va leyendo la fluorescencia en cada ciclo, por lo tanto la fluorescencia va aumentando porque se van generando dobles cadenas más y más. Y se obtienen este tipo de curvas. ¿Se acuerdan de estas curvas o no? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo, Adriana. ¿Adriana qué? ¿Cómo te apellidas, Adriana? Perdón. Velázquez. Muy bien, Adriana Velázquez. Gracias. A ver, ¿en qué consiste, qué entiendes por esta representación esquemática de una PCR cuantitativa? Hay 3 resultados. Una curva roja, una curva azul y una línea verde. Ok, pues lo que detecta el equipo, que es la fluorescencia en este caso, va a ser proporcional a la concentración de las cadenas que tengamos, que se hayan replicado, que se hayan, del producto de la PCR. Entonces, en la que está de color rojito, ¿cómo? Sí, está bien. Ok, entonces en la que están de color rojo, como dice ahí, están más copias. ¿Por qué? Porque el número de ciclos es menor. Y, por ejemplo, la que está en color verde, que dice sin detectar, pues esa podríamos inferir que de hecho no tiene copias, porque a pesar del número de ciclos que se llevaron a cabo, por lo que ya había explicado nuestra compañera Paola, pues no se detecta ningún tipo de fluorescencia. Muy bien. ¿Y el azul? La azul tendría menos copias porque requirió de más número de ciclos para poder igualar, por ejemplo, lo que se ve en la de color rojo. Ok. Osvaldo? Sí, profe. ¿Cómo se le llama al punto donde se cruza el umbral de la fluorescencia y se detecta la fluorescencia por el equipo? Se llama ciclo umbral. Ciclo umbral. ¿Cómo se abrevia ese ciclo umbral? CT. CT. El rojo, vamos a suponer que tiene un CT de 26 porque fue el número de ciclo en el cual se comenzó a detectar la fluorescencia. Aquí se empezó a levantar la curva. ¿Sí logran ver eso?
La Sí. roja, si logran Sí. ver que se empieza a desprender de la verde. Vamos a Sí. suponer que la otra en el 32, a grosso modo. Entonces la otra tendría un CT o un ciclo umbral de 32. Y la otra tendría un CT de 0, o no detectado. ¿Ok? No hay CT. No hay. Del rojo que tiene un CT de 26 y el azul que tiene un CT de 32, en donde hay mayor número de copias, de acuerdo al CT ahora. Osvaldo. En el CT de 26. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla que les dije respecto al CT y a la expresión genética? A menor CT, a menor CT, mayor cantidad de expresión genética. Muy bien. Ok. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Dijimos que las proteínas activadoras o represoras se unían al DNA, ¿verdad? En la región promotora. Sí. Para ya sea activar la transcripción o reprimirla. Bloquear la transcripción o activarla. Echarle un empujón a la RNA polimerasa. ¿Cómo podemos saber si una proteína reguladora se une a esa región? Pues se hace una técnica molecular que se llama técnica de retardamiento en gel, que se abrevia como EMSA, por sus siglas en inglés, Electrophoretic Mobility Shift Assay. Es un ensayo de cambio en la movilidad electroforética. Esta metodología se utiliza para investigar la interacción del DNA con una proteína. Y nos sirve mucho para analizar la regulación de la expresión genética. Así podemos determinar la unión de un regulador transcripcional al promotor de un gen. Si el activador se une a esta región o el represor se une a esta región. Copien esto, por favor, del 1 al 6. Lo primero que se hace es amplificar por PCR la región de DNA correspondiente al promotor en estudio. Es decir, esta región la amplificamos por PCR. Si yo conozco esta región, ¿cómo la amplifico? ¿Cómo dije que la amplificaba? ¿Cómo? Por PCR. Por PCR. ¿Y qué necesito para amplificar esta región por PCR? ¿Conocer qué región es? Ya la conocieron. Si ya conocemos, toda esta región ya está secuenciada y ya la conocemos. Y ya conocemos cuál es, dónde está la caja menos 10, la caja menos 35, el más 1, todo. Pero yo lo quiero amplificar por PCR. ¿Qué necesito diseñar para amplificar por PCR? Los iniciadores. Los iniciadores. Entonces necesito saber la secuencia de aquí, de la cadena molde, y la secuencia de aquí, ¿o no? Sí. Como el ejercicio que hicieron de tarea, ¿se acuerdan o no? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues así con esos iniciadores y con todos los componentes que lleva la PCR, se amplifica ese promotor. Posteriormente, esa región de promotora que está amplificada por PCR para tener mucho DNA de esa región, se incuba con la proteína purificada en concentraciones crecientes de la proteína. Vamos a suponer que ponemos unos 5 microtubos, unos 5 tubitos, le ponemos DNA de la PCR a todos, la misma cantidad. Al primero no le pongo proteína, al segundo tubo le pongo poquita proteína, al tercer tubo le pongo un poco más de proteína, al cuarto tubo más proteína y al quinto tubo más proteína. ¿Sí se entiende? Y luego ya que los mezclo, los incubo. Puede ser a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados o incluso a 4 grados centígrados, dependiendo el protocolo. Se carga después de la incubación cada reacción de interacción DNA-proteína en un gel de poliacrilamida al 6% en condiciones nativas. En condiciones nativas quiere decir que sin desnaturalizantes, porque yo lo que quiero es que no se rompa la unión del DNA con la proteína. Si yo lo corriera en un SDS page, en un paje en condiciones desnaturalizantes, se destruiría el complejo. Entonces los geles
para los EMSAs son geles de poliacrilamida en condiciones nativas, es decir, sin agentes desnaturalizantes. Posteriormente se realiza la electroforesis en una cámara vertical, se tiñe el gel con bromuro de tidio y se visualiza con luz ultravioleta. Este es un ejemplo. Se pusieron 6 tubos. Al primer tubo no se le puso proteína. Al segundo tubo se le puso 0.2 micromolar de una proteína reguladora, que se creía que era reguladora, de la región promotora del gen MRKA. Al tercer tubo 0.5, al cuarto 1 micromolar, al quinto tubo 1.5 micromolar y al último tubo 3 micromolar. ¿Qué ocurre? Cuando se une la proteína con el DNA, comienza a detenerse el DNA en la parte superior del gel. Es decir, se retarda la movilidad electroforética del DNA. Aquí vemos una bandita chiquita y aquí vemos con respecto a esta está más delgadita. Quiere decir que este tiene todo el DNA, pero aquí ya hay DNA que está arriba. En este hay DNA arriba y abajo, pero abajo ya hay menos. En este ya empieza a desaparecer el DNA de abajo y se queda todo el DNA arriba. Y en el último ya no hay DNA abajo, sino que todo se queda arriba. Todo se retarda. Entonces la proteína, cuando se une al DNA, forma un complejo DNA-proteína y ese complejo origina un retardo en la movilidad electroforética del DNA y por eso el DNA se queda en la parte superior del gel. Si ocurre esto, significa que la proteína se une a esa región del DNA. ¿Sí? Y de esa manera podemos decir, la proteína regula la transcripción porque se une al promotor del gen MRKA y como ahorita vamos a ver si es activadora o represora. ¿Ok? Siempre se tienen que poner controles. Entonces, aquí tenemos un gen, el gen MTP de Mycobacterium tuberculosis. Y la proteína es una proteína recombinante FOP unida a una etiqueta de histidinas de 6 histidinas. ¿Se acuerdan para qué servía esa etiqueta de 6 histidinas? Para la cromatografía. ¿Y para qué? Creo que para que se quedaran. Para purificar una pegadas. proteína. Ajá. A ver, otra vez. Para purificar una proteína mediante cromatografía de afinidad. ¿A qué? ¿Afinidad a qué molécula? A una fase con níquel. Ok, muy bien. Entonces, pues esta proteína tiene esa etiqueta de 6 histidinas porque se purificó con una cromatografía de afinidad a níquel. Muy bien. Si se fijan aquí, fueron añadiendo 0.25 micromolar, luego 0.5 y luego 1 micromolar y 2 micromolar. ¿Logran ver retardo? Se llama retardo cuando se observa DNA en la parte superior y que desaparece en la parte inferior. ¿Se ve retardo o no se ve retardo? Sí, en el último carril. ¿Y en este no? ¿También? Bueno, sí, también. ¿Y en este? También. Bueno, sí, en todos. ¿Y en este también? ¿A poco donde no pusieron proteínas? En el primero no. Bueno, sí. Muy poquito, pero aquí ya se retardó por completo, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿la proteína FOP regula al gen MTP de Mycobacterium tuberculosis? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque se une a su región promotora, ¿ok? Ponemos un control positivo, un gen que ya se sabe que es regulado por FOP y hacemos lo mismo. ¿Hay retardo o no hay retardo? Hay retardo. Sí hay porque desaparece el DNA acá abajo y se forma el complejo acá arriba. Y esto quiere decir que el FOP regula al gen PKS2 de Mycobacterium tuberculosis. Eso ya se sabe. Cuando se puso la región reguladora o promotora del gen SIGD a incubar con la proteína FOP recombinante, ¿hay retardo o no hay retardo? No hay retardo. Sí, no hay retardo. No hay porque el DNA permanece igualito abajo. Nunca se retardó. La pregunta es, ¿FOP regula SIGD? No.
No. No, al menos no de manera directa. ¿Ok? No se une al promotor. ¿Se entiende esto o no? Sí. No, ¿Sí se creo que entiende, Elsa? ¿me podría regresar a la diapositiva anterior y dar un resumen pequeño? ¿A esta o a esta? No, a esa. Es que no me quedó muy claro. A esa. Ok. Tú tienes una gradilla, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para hacer la técnica ENSA? ¿Qué es lo primeritito que tienes que hacer para hacer la técnica ENSA, Paola? Obtener... Sí, eres Paola, ¿verdad? No, soy Adriana. Ahora eres Adriana Velázquez, perdón. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Lo primerito. Obtener nuestra secuencia de DNA. Bueno, amplificarla por PCR. ¿Qué secuencia vas a amplificar? La que va de la... ok, de menos 35 a menos 10, bueno, de la ¿No secuencia. más? ¿Nada más este pedacito chiquitito de menos 35 a menos 10? Nada más de aquí a aquí. ¿Tú nada más amplificarías aquí, este pedacitito? No, todo el promotor. ¿Qué tal si se une por acá? ¿O qué tal si se une por acá? Ok. ¿Como cuántos pares de bases amplificarías? Aquí dice cuántos, más o menos amplifican. ¿Cuántos? 500 pares de bases. Bueno, tú ya tienes ese producto de PCR y en una gradilla pones 6 tubos y les pones, en cada gradilla pones 100 microlitros de la PCR al tubo 1, al tubo 2, al tubo 3, al tubo 4, al tubo 5 y al tubo 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí te queda claro? Sí. Tienes una proteína